Buenas tardes. Nosotros somos el grupo conformado por Fernanda Araneda, Bárbara Leighton y Lorena Saldías. Nuestro trabajo consiste en un análisis del currículum tradicional al currículum basado en competencias, diferencias fundamentales. ¿Qué es un currículum por competencia? El currículum por competencia tiene como objetivo alcanzar una formación integral del estudiante, desarrollando en ellos capacidades y habilidades, potenciando aquellas que son naturales en cada individuo. El fin es formar a los futuros profesionales como personas con iniciativa propia, autónomos, con un sentido crítico, reflexivas, con un alto sentido de ética, de gran valor humano, capaces también de hacer cambios radicales en su propio entorno. En este sentido, el currículum por competencia busca que en todas las actividades realizadas se dé una participación activa del estudiante, no tan solo como un participante pasivo o un simple oyente del docente en el aula. Bien, en relación a las diferencias en la organización curricular, lo primero que vamos a mencionar es el ejemplo a partir del cual vamos a trabajar estas diferencias. Cuando nosotros pensamos en alguna realidad en la que se aplique, no es necesario ir tan lejos, nos basamos en la misma realidad que tenemos en ENAC, en donde todavía tenemos algunas carreras que tienen un currículum no innovado, ¿cierto? Lo que vamos a considerar de carácter tradicional, versus las carreras que ya están aplicando su currículum innovado, ¿cierto? Lo que sería en este caso un currículum basado en competencias. Entonces, ¿cómo se diferencia esto, ¿cierto? En la práctica. Lo primero que debemos reconocer es que el currículum tradicional, por lo tanto las carreras no innovadas, como por ejemplo bibliotecología, tienen un carácter de túnel. Ya tenemos una línea que se recorre, que es un camino recto en donde a través del cual yo voy a avanzar para completar mi formación y que voy a partir desde los aspectos más generales y básicos, avanzando, ¿cierto?, hacia los conocimientos más específicos y disciplinares. Además, vamos a dejar todas las experiencias prácticas hacia el final de la formación versus este nuevo modelo, ¿cierto?, que estamos instalando y ya avanzando hacia su instalación en ENAC, en las carreras que tienen currículum innovado basado en competencias laborales, en donde en primer lugar lo primero que debemos reconocer es que la formación va a ser de carácter modular. ¿Qué significa eso? Nosotros vamos a tener grandes paquetes que van a tener distintas asignaturas que van a ser desarrolladas a lo largo de toda la carrera y que la suma de todas estas nos va a permitir desarrollar una competencia en particular. Estas competencias nosotros las vamos a reconocer y declarar con anterioridad, antes de que partamos, ¿cierto?, nuestra formación. Por lo tanto, vamos a tener absoluta claridad en torno a cuáles van a ser estas habilidades que vamos a desarrollar. Otros elementos súper importantes que se diferencian del currículum tradicional tienen que ver con el ejercicio práctico. Ya no solo es importante poder aprender el conocimiento técnico en relación a determinados temas, sino también cómo yo lo voy a aplicar, ¿cierto? De qué manera voy a resolver situaciones emergentes y voy a hacerme cargo de toda la integralidad que significa realizar mi tarea laboral. Finalmente, los ejercicios prácticos nos van a permitir, ¿cierto?, vincularnos con la práctica propiamente tal a lo largo de toda mi formación académica. Ya no tenemos una práctica que está solo hacia el final, después que yo haya recorrido todo mi camino de formación, sino que voy vinculándome, ¿cierto?, con esta experiencia práctica de poder ejecutar el conocimiento en cada uno de los pasos que voy dando a lo largo de mi formación. Bueno, en relación a las diferencias en la experiencia del aprendizaje que se da, podemos ver que en el currículum tradicional se observa que los estudiantes tienen quizás un rol menos activo en la participación durante las clases. Las experiencias prácticas se dejan quizás al final ya de la carrera, de la formación, y prima la experiencia teórica, prima aquí el protagonismo por parte del expositor de este aprendizaje para los estudiantes, ¿ya?
Entonces se observa en el currículum tradicional que los estudiantes tienen un rol que es menos activo y prima por sobre todo la experiencia más teórica. Y vemos que en el currículum de competencias ya el estudiante cobra mayor protagonismo, siendo el eje central dentro de la experiencia de aprendizaje. Y como bien dijo mi compañera Bárbara anteriormente, las experiencias prácticas comienzan desde ya, no se espera hasta el final de la formación para que comiencen a elaborar pasos prácticos para aplicar este aprendizaje, sino más bien es desde el comienzo para que aprendan desde ya cómo poder aplicar y qué cosas se necesitan para ir bajando toda esta teoría a la práctica. Y esto es con la finalidad siempre de ir viendo al estudiante como eje protagónico, como eje central dentro de su propio aprendizaje. La diferencia respecto a las evaluaciones es que el currículum tradicional mide qué tanto aprendizaje puede tener el estudiante, qué es lo que sabe, su conocimiento, su teoría. Y en cuanto a esto, ellos no tienen una participación más que nada, es solo del conocimiento teórico que ellos pueden haber adquirido durante la trayectoria del aprendizaje. La diferencia con el currículum basado en competencias es que las evaluaciones deben estar establecidas de antemano. Antes que se comience el curso ya se sabe cómo se va a evaluar este curso o esta metodología. Y además miden la capacidad de aplicar el contenido en un contexto real. O sea, el conocimiento va de la mano de la aplicación, de la acción. Al momento de los alumnos tener la teoría, también van a hacer una práctica, por lo tanto están más preparados para luego ir a la inserción del mundo laboral. No solamente tienen teoría, acá también tienen práctica. Así que es una gran diferencia en cuanto a las evaluaciones de ambos currículos. Bien, para poder terminar, ¿cierto? Para cerrar nuestra presentación, en primer lugar, queremos hacer referencia a lo que nos aporta Catalano en 2014 sobre el diseño curricular, ¿cierto? Que nos indica que es una competencia laboral. Y vamos a entender entonces por esta y en base a todo lo que nosotras ya hemos presentado en esta sesión, que una competencia laboral van a ser todas aquellas habilidades y destrezas que van a permitir al estudiante o al profesional, ¿cierto? Al técnico, poder enfrentarse con mayor facilidad, ¿cierto? A situaciones críticas, poder resolver situaciones emergentes y poder desenvolverse ante situaciones de estrés dentro del marco laboral, más allá del conocimiento técnico, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros pensamos en poder generar una reflexión en relación a ello, creemos que el avance que se genera en nuestra institución desde un currículum tradicional que se centraba fundamentalmente en poder entregar los conocimientos técnicos con respecto a determinadas materias hacia un currículum basado en competencias laborales, nos permite estar a la vanguardia en lo que el mercado laboral nos está pidiendo el día de hoy, ¿cierto? Necesitamos profesionales que sean capaces de adaptarse a distintos contextos, ya lo vemos hoy día en un contexto de pandemia sanitaria, ¿cierto? En donde hemos tenido que modificar todas nuestras prácticas y técnicas con las que nos relacionamos en el trabajo. Por lo tanto, ya no es lo único, ¿cierto? O lo más importante, el conocimiento técnico. Hoy día necesitamos aportar en la formación de profesionales que sean capaces de desarrollar una serie de otras habilidades que nos permitan vincularnos con otros, resolver situaciones problemáticas o situaciones críticas dentro del ámbito laboral, pero que al mismo tiempo sean capaces de realizar sus labores, ¿cierto? Su trabajo de una manera muy precisa y adecuada. Para eso nosotros creemos que la combinación que se puede generar entre el conocimiento técnico y el desarrollo de las habilidades blandas, como se le puede llamar también, es fundamental para los nuevos profesionales del futuro y que en ese sentido ENAC está avanzando a pasos agigantados para seguir posicionándose dentro del mercado laboral.
Muchas gracias por escucharnos, por participar también de nuestra presentación. Y esta ha sido la síntesis entonces de las principales diferencias entre el currículum tradicional y el currículum basado en competencias laborales.